Vamos a alentar a aquellos que se están quedando, ¿no? Vamos a alentarlos porque, hermanos, es un tiempo donde no nos podemos quedar, es un tiempo donde los tiempos finales se están acercando y cuando yo digo que se están acercando no es porque se me ocurra a mí, sino que las escrituras son claras en todo este tiempo, en todos estos siglos que han pasado y realmente se están viviendo estos últimos tiempos en lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener presente que no estamos para perder ya el tiempo, tenemos que instruirnos, tenemos que ser de alguna manera, empezar a conocer a Dios de una manera más profunda, como lo venimos diciendo. No podemos estar sin un reservorio de palabra, no podemos estar sin quedarnos callados cuando estamos ante la necesidad de otra persona que necesita recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es muy importante, que podamos, ¿no? De alguna manera vamos a buscar en Juan, ya les digo enseguida. Vamos a ir a Juan 19, versículo 23. Juan 19, versículos 23. Dice la palabra de Dios: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por querer, Señor, introducirnos a ella y poder edificarnos, Señor, para que todo sea para tu gloria, para que se cumplan todas tus profecías, tus preceptos, Señor, todo aquello que tú has destinado sobre el propósito eterno para el hombre, Padre. Te damos gracias, te damos gloria, honra y toda la alabanza. Amén. Dice entonces el versículo 23, cuando los soldados hubiesen crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliesen las escrituras que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ustedes saben que cuando los romanos, el método de castigo, como ya lo sabemos, era la crucifixión, ¿no? Para todo delincuente, para todo malhechor, era, el castigo que los romanos habían utilizado. Si bien la cruz fue, digamos, de alguna manera impuesta por los persas, pero fueron los romanos quienes la tomaron como método de castigo, ¿no? Un castigo donde el que era llevado a la cruz padecía un sufrimiento tremendo. Estaba horas y horas colgado de un madero, sufriendo de una manera tremenda, de una manera terrible, ¿no? Y no solo eso, dicen que cuando los terminaban de crucificar ni siquiera los enterraban, porque eran malditos. O sea, para lo que era la crucifixión era ser un ser maldito, era el que, incluso la palabra lo dice, ¿no? Que cómo, y muchas veces nosotros no comprendemos cómo puede ser que Jesús, un hombre santo, un hombre Dios hecho en la tierra, hombre, ¿no? ¿Cómo pudo pasar sobre esa maldición tan terrible que fue la cruz, ¿no es cierto? Pero bueno, así lo quiso el Padre, quiso, o sea, no es que midió la obediencia, sino que era la manera de ver cómo un hijo no le fallaba a su padre, ¿no? Cómo él va a ser perfecto en la obediencia, y no solo en la obediencia, sino en voluntad propia, ¿no es cierto? Acá dicen que cuando terminan de crucificarlo, el versículo que hemos leído, que los soldados, o sea,
los que iban a crucificar a las personas eran cuadrillas, eran 4 soldados romanos. Por eso, acá aparentemente la Biblia nos muestra que eran 5 las vestiduras de Jesús, ¿no? O sea, o que repartieron, y repartieron parte de la ropa, pero quedaba una, que tenía que ser destinada, no había un quinto, ¿no? Y como era una prenda muy fina y de una sola costura, decidieron echar suertes, ¿no? Entonces, esa quinta prenda le correspondió a uno, ¿no es cierto? Hay versiones que dicen que muchas veces, en este caso, porque no todos los reos que iban a la cruz llevaban pertenencias, o sea, iban como venidos al mundo simplemente con una, ¿cómo se dice? Algo que les cubría, no las partes íntimas, nada más. Y ahí los llevaban a la cruz. Muchos dicen, muchos es lo que más se aproxima, ¿no? Porque hay muchas cosas de la Biblia que no están de alguna manera explícitamente explicadas, ¿no es cierto? Pero que el tener esas prendas era también tener algo de alguien importante. O sea, era como llevarlas de amuleto. Fíjense que cuando hay muchas versiones, ¿no? Ustedes van a encontrar que está el Santo Sudario. El Santo Sudario no está comprobable que sea del Señor. No está comprobable porque no aparece en la Biblia. Aparece sí que hubo cuando él lo sepultan, que una de las mantas, uno de los sudarios estaba doblado en 4, ¿no? El resto de la sábana así como se levantó, quiere decir que él acomodó ese sudario y lo puso, ¿no? Lo mismo que la lanza, dice que esa lanza la llevó un soldado romano y fue pasando en mano hasta que llegó a las manos de Hitler. Fíjense en lo que dice, ¿no? Pero, o sea, son reliquias que, digamos, el History Channel o Geographic Channel las está, digamos, poniendo como evidencias, pero realmente no tienen un significado. Los clavos de Jesús en una iglesia en Sevilla, o sea, cosas como que quisieron reunir algo de la cruz, ¿no? Como para decir, bueno, acá está la evidencia de que Cristo fue crucificado. La evidencia de que Cristo fue crucificado la relatan los historiadores, como Josefo, por ejemplo, un historiador de ese tiempo, relata la existencia de Cristo, relata, de alguna forma verás, la existencia de Cristo, ¿no? Como dice Pablo, también muchos testigos lo vieron resucitado, más de 500 personas. Y en fin, y hay muchas cosas que se utilizan en el mundo de hoy para decir, bueno, esto fue de Cristo, es sagrado, esto tenemos que llevarlo de alguna manera en nuestros corazones, ¿no? Mismo el crucifijo. Muchos usamos un crucifijo, que yo siempre digo, un crucifijo no te dice, no te está dando una identificación de cristiano, ¿no? Más si tenés un crucifijo con un Cristo que está vivo, ¿no es cierto? O sea, hoy en día muchas religiones utilizan el Cristo crucificado en la cruz, y realmente Cristo está vivo. ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Amén. Entonces se usa hasta como un amuleto de protección. Pero hermano, yo vengo a decirte hoy que la única protección es el Espíritu Santo que nos dejó Cristo a través de su amada, a través de que no nos quedemos solos, que podamos ser consolados a través del Espíritu Santo. Esa es el mejor, si lo quieren llamar amuleto, yo no lo llamo amuleto, lo llamo lo mejor que nos dejó Cristo. Amén. Para que seamos consolados en estos tiempos. Amén. En este caminar, en nuestra vida. No necesitamos crucifijos, no necesitamos altares, no necesitamos absolutamente nada. Necesitamos tener a Cristo en nuestro interior. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Saber que Él está con nosotros a través del Espíritu de Dios, que es una persona. Amén. A través del Espíritu Santo. Él nos da que podamos considerar lo que es bueno, lo que es malo, lo que Él nos guía en todo sentido, lo que debemos hacer. Entonces, es tremendo cómo todas estas cosas, ¿no? Incluso fíjense en que dentro de este contexto libraron al azar las prendas de Jesús. O sea, como que echaron suerte.
Y muchas personas creen que la suerte es algo que nos tiene que aparecer, nos tiene que venir a nuestra vida, ¿no? Y que nos puede prosperar. Pero hermanos, yo te vengo a decir que el único que puede prosperar tu alma es Cristo Jesús. Amén. El único que puede prosperar tu vida es Cristo Jesús. Amén. El único que te puede llevar a la promesa más grande, que es el camino, la verdad y la vida, es Jesús. No le busques otra vuelta. No necesitamos, ni siquiera conocemos el rostro de Jesús. Hay un montón de rostros de Jesús en la televisión, en las películas, que lo ponen como rubio, morocho, corpulento. Buen parecer, no sabemos. No había en esa época, ¿cómo es? Selfie ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Y bueno, puede ser. Pero bueno, no tenemos que estar pensando en que tenemos que agregar algo a lo que Cristo hizo en la cruz. No debemos agregar cosas, ninguna. Muchas veces, yo lo digo con todo respeto, ¿no? Yo lo digo con todo respeto. Lo que pasa es que en muchas religiones, que incluso consideran a Cristo, no tienen en cuenta la Biblia. Tienen la Biblia totalmente, están cegados por no conocer la palabra de Dios. O sea, hay religiones que no te enseñan la Biblia. Entonces estás cegado a través, porque no podés comprender, no podés ver. Es claro, Dios fue claro desde los principios de los tiempos que era la idolatría, desde la Torre de Babel, ¿no es cierto? Que empezaron todos los hombres a hacer una torre gigante como para llegar al cielo, para ser el hombre más que Dios, ¿no? Desde esos tiempos, o sea, Dios abominó siempre lo que es la idolatría. Y siempre a su pueblo, como a sus profetas, a sus discípulos, a todas las personas que Él puso en la tierra para emprender el propósito eterno de Dios, siempre Él les habló sobre la idolatría. Y la idolatría hoy es una imagen, la idolatría misma es llevar a un crucifijo. Podés llevarlo como un ornamento, pero no lo podés llevar creyendo que es un amuleto, que es algo que te va a proteger, porque el que te protege está dentro tuyo. Amén. Ahí está el tema. Y es muy importante, hermanos, que empecemos a pensar de otra manera. Los santos somos los que habla Pablo en la Biblia, santos. Aquellos que conforme a las escrituras que hayan adquirido, aquellos que se bautizaron, aquellos que fueron discipulados, aquellos que siguen a Jesús, aquellos que dan la vida incluso por Jesús, son los llamados santos. Amén. Y por eso debemos caminar en santidad para lograr ese camino de santidad. El otro día hablamos con el hermano, ¿no? Que Cristo salió de su posición de deidad, del lugar donde estaba. Ustedes recuerdan que el arca tenía tres sectores, ¿no es cierto? Que era el atrio, el lugar santo y santísimo. Y siempre el hombre tenía que ir a través del atrio, llevarlo al sacerdote y tenía que ir a hacer el camino hacia, digamos, hacia lo que es donde estaba el Señor, donde estaba el Señor puesto, ¿no es cierto? Donde estaba la divinidad, ¿no es cierto? Y tenía que hacer ese camino. Pero el hombre no lo podía lograr. Incluso cuántas veces, ¿no? Cuántas veces ya con los hijos muchos sacerdotes no cumplían la función que tenían que haber cumplido, los hijos de Aarón, ¿no? Que fueron por querer hacer cosas dentro del altar del holocausto, dentro del lugar santo, quedaron fusilados, ¿no? Es más, dicen que los sacerdotes llevaban unas campanitas en el borde de las vestiduras para que hagan ruido. Cuando no sentían ruido, ¿no? Cuando entraban al lugar santísimo, era porque había pasado algo. Dice que le ataban una soga en la pierna, por las dudas, pero si lo tenían que sacar, porque no hacían las cosas perfectas. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio que no era imperfecto, hacían lo que querían también, ¿no? Mismo cuando, antes de que se haga el arca, el testimonio, que Moisés se va al monte, ¿no? Ni bien se fue al monte, ¿no? Se había ido con Josué quedó a mitad de camino. Ya cuando volvió era un desastre lo que era el campamento, o sea, no habían respetado la autoridad del sacerdocio. Aarón, hicieron lo que quisieron con Aarón y habían hecho un becerro de oro, ¿no es cierto? Y todas esas cosas Dios siempre las aborreció, porque Dios es único, Dios es celoso
de su creación, ya no digamos solamente de su pueblo, es celoso de su creación, de nosotros. Él no quiere que vayamos, y por más que sea un hombre bueno, haya sido un hombre bueno en el mundo, nosotros no tenemos que adorar al hombre, tenemos que adorar a Dios. Amén. Porque el hombre ese está muerto. Hoy María, la verdadera María, la Madre de Jesús, hoy disfruta de la salvación que su hijo hizo por ella. Amén. ¿Me entienden lo que le quiero decir? No es que María salva, no. Es Cristo que la salvó a su madre. Amén. Como te salvó a vos, como te salvó a mí, como te salvó a todos. Amén. Entonces, tenemos que empezar a a darnos cuenta que la Biblia nos está dando otro panorama. Y cuando nosotros entramos en un panorama distinto, ¿no? En algo totalmente distinto, nos hace ir por el camino del error. Y eso ahí donde, como decía la pastora, tenemos que pedirle a Dios que enderece nuestras veredas, porque se tuercen muy a menudo. Ayer, mire, mi hija me decía, papá, ¿vos no le harías una promesa a Dios? Digo, no. ¿Sabes por qué? Porque soy imperfecto. Y cuando se le promete a Dios hay que prometerle totalmente, con una sinceridad y con una responsabilidad tremenda. Entonces yo le dije, no le voy a hacer una promesa a Dios. Y hoy las promesas en todo el mundo, a santos, a vírgenes, inclusive a Dios se le hacen sin tener, digamos, el temor de lo que representa, ¿no? Prometerle algo a Dios. Y yo le dije a mi hija, no, yo soy imperfecto, no puedo prometerle nada a Dios. Sí voy a hacer la voluntad, voy a hacer todo como para perfeccionarme en este tiempo, en este caminar que me toca hoy en esta vida, sí hacerlo, lógicamente lo debo hacer. Debo perfeccionarme día a día, pero no de ninguna manera decir, Señor, yo te prometo que desde mañana no digo más una mala palabra. Mentira. Señor, yo te prometo que desde el día de mañana yo no voy a mirar más con indiferencia a las personas. Mentira. O sea, hay muchas cosas que podemos llegar a prometer y caemos en una trampa muy peligrosa, ¿no es cierto? Decir, yo te prometo, Dios. No, Señor, quiero arrepentirme, me voy a arrepentir. Y quizás de lo mismo te arrepientas 4 o 5 veces, ¿no? Y Dios solo sabe en el corazón tuyo si realmente lo decís de corazón, claro, o si sos una persona que estás acostumbrada a burlarse del Señor, ¿no es cierto? Eso solo lo sabe el Señor y vos, su corazón. Y yo te vengo a decir hoy que empecemos a tener que nuestra mejor circunstancia, lo mejor que tenemos es el Espíritu Santo que Cristo nos dejó en el momento que Él se marchaba, la consolación. ¿Por qué? Consolación, porque lógicamente nosotros, cuando todos los discípulos estaban con Cristo, estaban con una protección, digamos, ¿no? Que era Él mismo que los protegía. Fíjense en algo muy curioso, ¿no? Que cuando a Cristo lo van a arrestar, ¿no es cierto? ¿Qué hace Pedro? Enseguida le corta la oreja a uno de los soldados que venían a apresarlo, ¿no? Y Cristo inmediatamente lo separa, levanta la oreja y se la coloca, ¿no? Porque Él tenía que preservarlo a Pedro, para todo lo que Él tenía que hacer por delante. Porque si los soldados hubiesen enterado que Pedro con esa furia le arrancó la oreja, le hubiera matado a Pedro también, ¿o no? Sí. Y fíjense en Cristo cómo enseguida lo protegió a Pedro, ¿no? Volviéndole a colocar la oreja que el otro habrá que ¿qué pasó acá? No entendía nada, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo obra Jesús, ¿no? Y hoy sigue obrando en nuestros corazones de la misma manera. Amén. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no hagas esto porque te puede ir mal, porque podés cometer un error. Y hay errores que nosotros, hermanos, podemos cometer, que son errores que nos va a costar mucho repararlos. Nos va a costar muchísimo reparar errores. Entonces tenemos que ser conscientes de esas cosas. ¿Amén? Amén. Entonces, muchas veces creemos en Dios o nos ponemos las pilas con Dios. Hoy es una lástima que muchas personas no estén presentes, ¿no? Porque en realidad es como dije al principio, estamos en tiempos que necesitamos ducharnos de las palabras. Ustedes no sé si se dieron cuenta de que queremos tomar
la modalidad de... Yo había dicho hace poco, Luciano, había dicho hace poco que tenía que sobreabundar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Era una de las cosas que había dicho. Y estamos tomando esa modalidad de poder dar una palabra al principio y dar otra palabra. Quizás es bueno alabar a Dios, es bueno adorar a Dios, pero también necesitamos introducir la palabra. Entonces, hermanos, aquellos que se quedan, aquellos que están desanimados, la única manera de animarte es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Aquellos que no pueden, como las hermanas que están en la unidad 8, bueno, lógicamente, pero aquellos que pueden, hermanos, vengan con la fuerza que tengan, con el espíritu que realmente tengan, porque acá el espíritu se cambia, el Espíritu Santo te cambia, te renueva. O sea, toda cosa fea que puedas traer, el Espíritu Santo te la renueva. Y es importante que vengas, es importante que no claudiques, es importante que no pongas pero, porque hoy la excusa es algo que está a la orden del día. Y no podemos estar poniendo excusas, porque no puedo esto, porque no otro, porque aquello, porque... Ya no estamos hablando de compromisos importantes, sino quedarme en la casa tranquila porque estoy cansada, porque me siento deprimida, porque me siento esto, me siento el otro. Y no podemos vivir de esa manera. Amén. Yo no te digo, hay circunstancias que te impiden, bueno, lógicamente estás enferma, te pasa, pero si estás deprimido o deprimida, tenés que asistir a la iglesia. Amén. Tenés que venir a escuchar la palabra. Amén. Tenés que venir a ducharte, tenés que venir a limpiar todo eso que te está aconteciendo en tu interior, ¿no? Porque ¿qué pasa? No sos vos, no es Dios el que se está alejando de vos, sos vos el que te está alejando de Dios. O sea, no venir, no leer la palabra, no escuchar, no estar, digamos, como nos dice Pablo, estar en tiempo y a destiempo, ¿no es cierto? Lucía, anda para arriba. Estar a tiempo y destiempo en la palabra. Debemos ser, de alguna manera, tener esa constancia de decir, bueno, sin poner mi esfuerzo. Yo sé que, hermano, yo sé que en la vida hay muchas pruebas, ¿no? Hay pruebas que debemos pasar, que nos pasan. O sea, la vida del cristiano no es una prosperidad constante, eso es mentira. La vida del cristiano no es tener logros. Sí, a veces los logros dependen de nuestro esfuerzo. O sea, los logros te los pone Dios por delante. Y también tenemos que poner nuestro esfuerzo, ¿no es cierto? Pero no vengo a decirte que vos vas a ser próspero por una cosa por la otra, sino que vas a ser próspero porque vos pones tu voluntad al servicio de la voluntad de Dios. Y cuando uno pone la voluntad, su voluntad al servicio de la voluntad de Dios, ya la cosa cambia. Pero igual dice el Padre, dice Jesús, que en el mundo sufrirás aflicciones, ¿no es cierto? Pero te dice, tranquilo, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Vamos a pasar circunstancias, vamos a pasar pruebas, vamos a creer que todo se nos derrumba, pero tenemos que creer que no todo es así, ¿no? Hermanos, también el que vive de prueba en prueba toda la vida es porque tampoco hay algo que está haciendo mal. Eso también tenemos que tener en cuenta. Si nosotros creemos que Dios nos pone a prueba constante y toda mi vida, y ya van 20 años y sigo con pruebas, y van 30 años y sigo con pruebas, hay algo que estás haciendo mal. Hay algo que no estás haciendo. Hay algo que no estás cumplimentando. Dice que las pruebas son para fortalecernos, para salir victoriosos. Los procesos son para pasarnos, ¿no? Y no ver el final, no ver el proceso, sino saber que el final, en un proceso con Dios, es la victoria. Porque mismo Él nos lleva a la victoria. Ni siquiera nosotros tenemos que batallar, porque nosotros vamos en pos de Dios y Él nos lleva a la victoria. Pero para que Él nos lleve a la victoria, hermano, nosotros tenemos que poner lo nuestro, ¿no? Ser fieles, ser constantes, instruirnos en todo tiempo. La victoria está ganada. Pero si yo quiero pasar un proceso solamente porque tengo que pasar un montón de necesidades, un montón de cosas, pero no puedo visualizar, no tengo la visión a través de la palabra de que en el final tenemos a Cristo en la victoria que nos da,
Entonces, ¿en qué creemos, hermano? Yo sé que, como decía el otro día un siervo, ¿no? Que las pruebas, hay pruebas de las cuales tenemos que soltar y hay pruebas de las cuales tenemos que abrazar, hermano. Cristo, cuando tuvo que hacer sus pruebas más grandes que abrazó la cruz, ¿no? Hay una película que todavía Cristo abraza la cruz y dice, ¿y por qué este idiota, un romano dice, por qué este idiota abraza la cruz? No sabe lo que le va a pasar. Pero él abrazaba, sabía que era un proceso que lo tenía que abrazar, que en ese proceso había una victoria, había algo que te iba a dar incluso a vos, ¿no es cierto? Imagínate, ¿no? Y todos debemos abrazar a la cruz. Amén. Aquellos que amamos a Dios, abrazar la cruz. Hoy, como decíamos recién, ahora Él vino desde el lugar de deidad, pasó por el lugar santísimo, pasó por el lugar santo y llegó al atrio donde está el altar del holocausto. Ahí fue crucificado, ahí quedó la cruz. Ahora quedó la cruz vacía, quedó el camino abierto. Lo único que tenemos que hacer nosotros, no quedarnos en el atrio, tenemos que abrazar la cruz y pasarla. Amén. Y empezar a vivir en santidad y empezar a instruirnos y empezar a ser iluminados por Cristo para tener ese olor fragante y llegar a la deidad de Dios. Amén. Fíjense en que parece simple la explicación, ¿no? Pero nuestra mente natural hace que realmente lo hagamos difícil. Explicarlo es fácil, pero pasarlo para nosotros es difícil. Pero son cosas que tenemos que abrazar. Como hay cosas que las tenemos que soltar, ¿no? Muchas veces si nosotros vivimos, pero yo vivo una vida, como vamos a suponer, vivo una vida con una persona en la cual no nos llevamos bien y estamos, vamos, venimos. Llega un momento que tenemos que darnos cuenta si Dios quiere que estemos o no estemos. Si Dios quiere cortar eso o no lo quiere cortar. Y si capaz que insistimos, quizás ahí ya tenemos que soltar ese tipo para no pasar más esas situaciones, ¿no? No pasar ese tipo de pruebas. Y eso lo tenemos que soltar. Pero la prueba que no tenemos que soltar nunca es no dejar de abrazar la cruz. Amén. Abracemos la cruz. Es el camino, la vida. Nosotros tenemos que no solo vivir una vida digna, porque Dios quiere que vivas una vida digna también, pero Dios quiere que pienses en algo eterno, que pienses en tu futuro eterno, en lo que realmente viene después de esta vida. Lo que hayas hecho en esta vida, lo que hagas acá, en algún momento se va a terminar. De aquí no te llevas nada. De acá no te llevas absolutamente nada. Todos tus bienes van a quedar para otro. Así que olvídate. Todos tus bienes van a quedar para otro. Y es así, es la verdad. Nosotros como personas, como individuos personales únicos, cada uno único, pensamos que todo, no sé, juntar riquezas en el mundo vamos a tener un montón de cosas, pero no. Las riquezas están en los cielos. Amén. Y lo que debemos pensar nosotros como hijos es que las riquezas están en los cielos. Amén. Que Él nos va a sustentar, nos va a sostener, nos va a ayudar a pasar la prueba, que la victoria está hecha. Amén. Ni siquiera tenés, la única espada, hermano, que nosotros tenemos que levantar es la Biblia. No tenemos que ir a pelear con nadie. Dice Pablo, nuestra pelea con huestes, por eso son cosas que invisibles, que no las vemos. Y si no las vemos tenemos que tener a alguien que las ve. ¿Y quién es el que las ve? Nuestro Señor. Él hace que podamos ganar esa victoria, pero abrazando la cruz, abrazándonos a Cristo, apegarnos a Dios todo el tiempo. Eso es lo que nos hace ganar cada batalla. Y pensar que todo, hermano, que no busquemos una forma de que podamos verla, porque normalmente las religiones, cuando nosotros, como decíamos recién, tenemos... imagínense si tuviéramos un clavo de Cristo, estaríamos viviendo con el clavo de Cristo, pero no estaríamos viviendo lo que Cristo quiere, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Estaremos pendientes de eso, estaríamos desperdiciando nuestro tiempo en algo que ya no existe, en algo que ya pasó, y no estamos poniendo nuestro tiempo en algo que tiene vida, en algo que ya está, que fue logrado. Y entonces tenemos que pensar eso. No busquemos todo lo que nosotros querramos como protección es anatema, dice la palabra. Todo aquello que nosotros queramos juntar como
como algo que nos puede proteger, ¿no? Como los mal, eso es anatema, eso es maldición. Amén. Entonces tenemos que soltar todas esas cosas. Amén. Sacar todo, saber que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Cristo fue un hombre con la forma que tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál será la cara? Algún día lo vamos a ver al Señor, y nos vamos a estar gozosos de decir, mira qué lindo, era más lindo que la película, ¿no? Era más lindo que la película, era más lindo que... ¿O no? Porque lo importante es lo que hay adentro de uno. Lo lindo es lo que hay adentro de uno. ¿Ven? Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor en esta noche. Bendecimos a todos los que están conectados. Gracias por estar ahí. Y bueno, levantá tu mano al cielo y vamos a orar al Señor, a pedirles que nos dé esa guía a través del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que nos guíes en todo momento, en todo tiempo. Que podamos, Señor, ser fieles a todas las cosas que tú nos has dado. Que podamos ser fieles para no caer, Señor, para no caer en una trampa. Y si realmente hemos caído en algo, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a levantarnos, Padre. Ayuda para que podamos seguir adelante, Señor, en esta carrera, que no es por tiempo, no es por velocidad, sino que es el quien llega, Padre amado. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú nos ilumines, que nos traigas tu luz, Señor, para hacer luz en esta tierra, como tú lo dijiste, para que podamos iluminar toda oscuridad, Señor, para que podamos llevar tu luz, Señor, a todo rincón de este planeta, Señor, para que tu palabra sea eficaz, sea viva en los corazones de las personas, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que se han conectado, Señor, a través de las redes, Señor. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre. Bendecimos a los que están presentes, Señor, y que de camino a sus hogares, Señor, nos lleves en el hueco de tus manos, Padre, y que toda la paz que hoy transmitiste en este lugar sea llevada a cada hogar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.